Por más que corrió, el presidente Motosierra volvió a quedar a pie, una vez que el tren lo dejó en medio camino. Y aunque parezca una especie de cuento de comiquita, es una gran verdad, porque los maquinistas y operadores de locomotoras se fueron al paro general en Argentina. En este sentido, tomó cuerpo la reciente amenaza de la huelga de más de 350 rutas de transporte de este tipo, lo que resulta un nuevo dolor de cabeza para el Peluca, que nuevamente, con sus nefastas políticas económicas, afecta a propios y extraños. Y es que los maquinistas se lo sacuden. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Hartos de no tener un sueldo digno, cansados de las pésimas políticas económicas, de la inflación y escasez de Javier Milei, los operadores de trenes no aguantaron más y se fueron al paro general en Argentina. Esto porque ha llegado al punto máximo el principal gremio ferroviario de ese país, quienes reclaman justos aumentos salariales para el sector. Es así como el presidente del gremio, Omar Maturano, informó que ejercerían de derecho a huelga. Profundizando más al respecto de la medida adoptada por estos trabajadores, resulta que la misma tiene lugar luego de la falta de discusión paritaria, propuesta salarial adecuada y la inflación galopante, que deteriora tanto los saberes como el ingreso para la compra de alimentos del personal de conductores de trenes, causándoles daños irreparables. Pero de todo lo antes mencionado, lo que le pone la guinda es la falta de respuesta de un gobierno cuyas medidas son parte de un paquetazo neoliberal que implementó Milei mucho antes de llegar a la Casa Rosada, en sus ansias por liquidar todo. En este caso, el gremio de la fraternidad es uno de los tantos que protesta desde el primer día de gestión Milei en Argentina. A este se le han sumado los maestros, médicos, empleados públicos, trabajadores de la prensa, la economía informal y contando. En el caso de los operadores y maquinistas, la situación se pone aún más tensa porque la mesa tripartita que impuso el gobierno como empresarios y los gremios del país fracasó al no llegar a un acuerdo para un nuevo salario mínimo que se aspira en $375 mensuales. En particular, los treneros y los operadores de vuelos pertenecientes a la Central General de Trabajadores abrieron el boquete de protestas y paros en este gobierno por considerar que son ilegítimos e ilegales tanto la ley ómnibus como el decreto de emergencia nacional de motosierra. Lo cierto es que todo el desastre gubernamental de Milei, así como sus pretensiones de impedir el justo reclamo y derecho a la huelga, está llegando a un punto máximo con protestas como esta, convirtiéndose en un verdadero récord para un presidente desde el retorno de la democracia en 1983. Los únicos récords que puede romper Milei, récords negativos. Todo ello explica la actitud de los operadores ferroviarios, que desde luego no podría ser otra, pues desde que el Peluca inició su candidatura gritó a los cuatro vientos la catástrofe que venía para Argentina, al tiempo que analistas alertaron que la primera incidencia que iba a tener un gobierno de ultraderecha era ir por los sueldos y salarios de los trabajadores. Y las predicciones lamentablemente no fallaron, porque al llegar Milei para proveerse no solo del poder, sino de dinero, Motosierra recurrió a un plan basado en la reforma de leyes, con más de 600 artículos para ser exactos, dirigidos a impactar negativamente al espiral social y económico del pueblo argentino. De ahí que hace 3 semanas comenzó con una nueva fase de su autodenominada motosierra libertaria, golpeando los sueldos y subsidios, así como dando un frenazo a los fondos de las provincias cuyos gobernantes, que según él, obligaron al gobierno anterior a negociar mucho más de la cuenta. Estos hechos han sido tan escandalosos que el propio sistema de justicia ha declarado al paquete laboral de Milei como inconstitucional desde el pasado 24 de enero, 2 semanas después que los propios trabajadores, a través de la Central General de Trabajadores, lo demandaran. Y entre esa demanda cursa eliminar el decreto que reduce las indemnizaciones por despido, el mismo que elimina altos ítems sobre los que se calcula la liquidación. Además permite que en los convenios colectivos de trabajo se sustituya la indemnización por un fondo de cese laboral.
Otro de los elementos determinantes de este decreto, que no tiene ni pies ni cabeza, es el referido a una importante ampliación de las actividades consideradas esenciales y de importancia trascendental, que deben brindar como mínimo un 75% de la prestación normal del servicio, por lo que especialistas alegan que la medida limita el derecho a huelga. Dentro de esta especie de locura está el increíble anuncio del Peluca del pasado 26 de enero, cuando con su cara bien lavada anunció y oficializó la baja de los contratos de 7.000 empleados públicos que ingresaron antes del 2023. Dicho decreto, firmado por el propio presidente argentino y todos sus ministros, señala que las autoridades de cada área del Estado Nacional deberán realizar un relevamiento exhaustivo de los empleados cuya fecha de ingreso a la administración sea previa al 1 de enero de 2023. Con el fin de evaluar su continuidad, el propio régimen del terror fue lo que llegó al gobierno argentino. Todo este escenario nos lleva a investigar y al revisar la historia, podemos ver que Argentina no es un país con alto índice de conflictividad laboral por excelencia. Incluso en los últimos años, con caída del salario real, no se registraron grandes conflictos. Por ello ha sido tan traumática la llegada de Milei, cuyo desastre en esto de los derechos laborales no tiene antecedentes en su historia. En este escenario, lo que ha llevado a muchas centrales de trabajadores del mundo a plegarse al clamor de los trabajadores argentinos y en solidaridad también, se han pronunciado en contra de las sandeces del motosierra. Es así como la Central y Asamblea de Trabajadores de Francia considera que las iniciativas del nuevo gobierno argentino representan lo siguiente: un verdadero abuso de poder que afectará profundamente a la mayoría del pueblo argentino y sus instituciones. Y sin ir muy lejos, lo que dicen los trabajadores del Pueblo Unido de Panamá es revelador, pues para ellos Milei no respeta la vida humana, los derechos sociales, colectivos ni la naturaleza, y estas huelgas y paros representan una respuesta del pueblo organizado que salió a las calles contra un gobierno de ultraderecha. Lo cierto es que ahora es el turno de los operadores de locomotoras, que amotinados dieron otro paso para protestar por sus ajustes salariales en su derecho a una vida digna. Se le sigue enredando el panorama al presidente argentino, el mismo que dejó el tren. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.